Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con la predicación de este día, así que los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a compartir el capítulo 18, los versículos del 1 al 8. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y doy lectura en el nombre del Señor. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hoy, hermanos, vamos a terminar la serie de las parábolas. Tuvimos 15 parábolas acerca del reino y con esta serían 9 sobre los tesoros espirituales para la vida diaria. Así que hasta hoy vamos a poder reflexionar sobre estas hermosas enseñanzas que nos ha dado Cristo de una manera sin igual. Él es el mejor maestro. Y Él es el que nos enseña de una manera simple para que podamos entender alguna verdad espiritual. Y fruto de eso, hermanos, considerando la temática de esta predicación, yo me preguntaba y se los pregunto a ustedes, si han pensado alguna vez en la cantidad de oraciones o tipos de oraciones que existen en la Biblia. Yo no le voy a dar la respuesta ahora, tiene que hacerlo usted. Sin embargo, le voy a contar de algunas. Por ejemplo, vemos que Abraham oró a Dios para que tuviera misericordia de Sodoma y Gomorra. David oró pidiendo perdón por sus pecados. Y también pidió a Dios por la salud de su hijo, que fue fruto del adulterio, para que Dios lo salvara. También oró por Salomón cuando él iba a asumir su reinado. También vemos en la Escritura que Elías oró para que Dios resucitara al hijo de una viuda. Job también oró pidiendo perdón, pero por sus amigos, entre muchas otras oraciones. Pero el mayor ejemplo que tuvimos fue el ejemplo de Cristo. Jesús siempre buscaba y anhelaba estar en comunión con su Padre. Y oraba constantemente y se apartaba para poder estar con Él. En cada momento que vemos a Cristo avanzando en la historia de los evangelios, siempre se caracteriza que Él busca la oración constantemente para estar con su Padre. Por todo eso, hermanos, podemos ver claramente que en la Biblia se nos muestra que la oración es algo muy importante, porque lo vemos desde el principio hasta el final. Y Dios mismo, que se hizo hombre, lo aplicó constantemente en su vida. Si es así, debe ser porque realmente es importante. Lamentablemente para nosotros, muchas iglesias se han desviado a lo largo de la historia en la importancia de la oración. Tanto así que hay iglesias que ni siquiera oran. Incluso los miembros de la iglesia se pierden en esto y tampoco oran a su Señor.
e ignoran todas las enseñanzas que estamos viendo claramente, que en cada libro nos va mostrando Dios la necesidad y la importancia de la oración. Esta parábola y la predicación de hoy se llaman el juez injusto, donde vamos a reflexionar precisamente sobre eso, sobre la importancia de la oración, pero no solo eso, sino también de tener en nuestra mente el regreso de nuestro Señor. Cristo va a volver y nosotros también debemos clamar y orar por eso. Para lograr explicar esto, hermanos, lo voy a hacer en 4 puntos, muy breves cada uno de ellos. El primero es el contexto de la parábola. Voy a regresar un poco a Lucas 17 para tratar de entender qué estaba enseñando Jesús cuando se refirió a esta parábola. El segundo punto es la parábola del juez injusto. Y ahí voy a explicar, hermanos, quién era este juez, quién era la viuda y cuál es la enseñanza que hay en esta parábola. El tercer punto es la parábola aclarada. Jesús mismo nos muestra qué quiere enseñar, cuál es el foco que quiere que cada uno de nosotros recordemos. Y finalmente, el cuarto punto es la parábola aplicada. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy respecto a la oración y la venida del Señor? Dicho eso, amados hermanos, comenzamos entonces con el primer punto, el contexto de la parábola. Y les voy a leer Lucas 17, versículo 20, la primera parte, y dice así: habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Jesús estaba refiriendo a los fariseos. Ellos querían saber qué iba a pasar en el tiempo final, cuándo esto iba a ocurrir. Recordemos que ellos no creían en Jesús como el Mesías. Ellos veían una época final donde iba a venir el juicio de Dios, donde este Mesías iba a venir a reinar y todo se iba a terminar. Y por eso estaban pidiendo, bueno, explícanos las señales, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y Jesús le responde a los fariseos y les dice en el versículo 20 al 21, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Jesús le estaba mostrando que Él había venido a inaugurar ese reino y Él estaba en medio de ellos. Y después ya se olvida de los fariseos y se dirige la atención a sus discípulos. Y a ellos es que les habla lo siguiente en el versículo 22 al 24. Vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis, ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. El Señor a sus discípulos les fue mostrando señales y señales de cómo iban a ser esos días. Les habló lo que muchas veces se tergiversa respecto a que uno es tomado y el otro es dejado. Y Jesús empieza a mostrar qué cosas van a pasar en los últimos días. Y ahí parte este versículo, el primer versículo, el capítulo 18, donde les dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Si se fijan, ese versículo parte con la conjunción y. Todo lo que habló la parte final del capítulo 17 tiene que ver con esta parábola. Por eso dice y, Él continúa con la enseñanza, no la ha terminado aún. Y fíjense lo que Cristo dice,
ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Hubo una hermana en Cristo que vivió una época terrible en la Segunda Guerra Mundial. Es muy conocida, que se llama Corrie ten Boom. Esta mujer, con su familia, lograron refugiar a muchas personas, a muchos judíos que estaban siendo perseguidos, torturados por los nazis. Y ellos podían recibirlos en su hogar. Y eso ocurrió hasta que los capturaron y se los llevaron a los campos de concentración. Y ahí ella en carne propia vivió todo lo que estaba ayudando a prevenir, que la torturaron, la maltrataban. Ella vivió un tiempo difícil para su fe. Un caso como el de ella, al que Cristo se está refiriendo, de que oremos en todo tiempo y no desfallezcamos. Incluso en ese tiempo de persecución, incluso en ese tiempo cuando estamos sufriendo a un punto que ya no podemos soportarlo. Ella fue fiel a su Señor y tenía su escritura y la escondía porque estaba absolutamente prohibido tener una Biblia. Y Dios obró milagrosamente con esa mujer, ayudándola a guardar esa Biblia y que no se perdiera, porque ahí estaba el alimento que ella necesitaba para no desfallecer. Finalmente el Señor la guardó y pudo salir con vida de esos campos de concentración. Y gracias a eso podemos conocer su testimonio hoy en día. Y ella lo contó en muchos países, dándole la gloria al Señor, porque Dios la había rescatado. Por lo tanto, cuando pensamos, hermanos, entre este tiempo y el tiempo al que el Señor vuelva, sabemos que es un tiempo difícil. La iglesia del Señor va a sufrir, hermanos. Y el Señor lo sabe. Y por eso, enseñando de que Él va a volver, le dice a sus discípulos: oren en todo tiempo y no desfallezcan. Lucas, amados hermanos, en este primer versículo, a diferencia de muchas de las otras parábolas que estudiamos, él comienza diciendo: este es el propósito de la parábola. Antes de que la estudies, antes de que la escuches, este es. Pone atención. Ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Porque algo seguro, hermanos: Jesús volverá. Y cuando Él lo haga, y es la pregunta que Él mismo hace, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el contexto de esta parábola. Dicho eso, podemos pasar al segundo punto, la parábola del juez injusto. En los versículos del 2 al 5 dice así: diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esta parábola comienza, hermanos, considerando un juez. Y este juez no era como cualquier juez, porque era un juez injusto. Lo que uno espera de la justicia es que sea una persona recta, que pueda juzgar con limpia conciencia, hacia un lado o hacia el otro, según sea los antecedentes. Pero este juez vemos que no le interesa eso, no le interesa a la gente, pero de una manera más grave no le interesa a Dios. Y si no le interesa a Dios, ¿cuánto menos le importa su ley?
Por lo tanto, este juez no respeta la ley de Dios, mucho menos respeta la ley de los hombres. Por lo tanto, él tiene esta fama de ser un hombre totalmente injusto. Y no solo tenía la fama, sino que él mismo se jactaba. En el versículo 4 decía, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Él pensaba de sí mismo así. Por lo tanto, no hay duda de que él realmente era consciente de su maldad. Pero además de este juez injusto, había una viuda en esta parábola. En el pueblo de Israel, y cuando nace la iglesia primitiva, siempre se mostró un cuidado especial hacia las viudas. Dios quería que la iglesia fuese consciente de lo que viven las viudas y las cuidaran, las protegieran. En la palabra del Señor en Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. El Salmo 68 en el versículo 5 dice de manera similar, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. En el Nuevo Testamento los apóstoles también enseñaron acerca del cuidado de las viudas y cómo la iglesia debía ser muy cuidadoso y sabio en esto. Por lo tanto vemos que Dios mismo es el defensor de las viudas. Y entendiendo todo ese contexto es que esta viuda va a aquella ciudad. La parábola dice, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda, amados hermanos, no estaba pidiendo nada extraordinario. Ella solo estaba pidiendo justicia. Por lo tanto, ella no vino a difamar a alguien diciendo, mira, hizo esto, esto, otro. Ella sabía muy bien que a ella la habían afectado en algo. Y lo único que pedía era justicia. Sabía que Dios también tenía ese cuidado hacia ellas. Lamentablemente, a pesar de sus buenas intenciones, a pesar que solo estaba solicitando lo que era justo, este juez no la ayudó. El versículo 4 decía, por algún tiempo él no quiso. No fue que el juez no tenía tiempo, no fue que estaba lleno de causas y no podía ayudarla. Acá dice, él no quiso, mostrando absolutamente que lo que se decía de él era cierto. No le importaba nadie. El versículo del 4 al 5 continúa diciendo, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Este juez empezó a inquietarse, pero empezó a inquietarse por su comodidad, porque él estaba siendo afectado por alguien externo que ya no lo dejaba tranquilo, porque iban día tras día e insistía esta viuda y no desmayaba, porque ella solo quería la justicia de Dios. Pero él no le importaba eso, pero ya era tanto que ella venía y venía y venía, que ya su paciencia estaba colapsando. Su tranquilidad mental ya no la podía soportar. No era por ella, era por su ego, era porque él no quería que lo sacaran de su comodidad. Eso me recuerda, hermanos, una historia que escribió David Wells. Yo la parafraseo un poco lo que le voy a contar ahora. Había una mujer morena de un barrio pobre en el sur de Chicago, en Estados Unidos. Y ella anhelaba poder calentar su departamento. Los meses invernales
hacían que su departamento fuera prácticamente un refrigerador. Por ese motivo ella quería poder calefaccionar su hogar. Y la ley la amparaba, porque en ese estado el que arrendaba algo debía hacerse responsable de este tipo de situaciones. Por lo tanto, ella anhelaba que el dueño del departamento pusiera la calefacción necesaria. Sin embargo, él no quiso hacerlo, no quiso ayudarla. Y ella ya estaba tan desesperada con los fríos, era tanta la injusticia que estaba viviendo, que fue y pidió ayuda precisamente a la justicia. Lamentablemente le asignaron un juez que era negligente y sin corazón. Y él a propósito también la ignoraba y no quería recibirla. Pero ella seguía. Ella quería la calefacción en su hogar. Quería que su familia tuviera salud. E insistió, día a día, semana a semana. Pero cada vez que ella regresaba al tribunal, este juez la miraba a los ojos y se burlaba de ella. Y la echaba del tribunal. Llamaba a los guardias que la sacaran del lugar. Pero ella insistió. Y un día, hermanos, colapsó. Ya no sabía qué hacer. Y fue al tribunal nuevamente, pero con otra actitud. Entró y subió a donde estaba el juez y le dio un puño en el ojo para que se hiciera justicia. Esta historia, hermanos, ¿por qué se la cuento? Porque en este texto que estamos estudiando, cuando el juez dice, me agote la paciencia, una traducción literal del griego sería un golpe en el ojo. Eso era el sentir de este juez cada vez que ella venía en todo horario y en todo momento y lo molestaba. Para él era como que le daban un puño y después volvía y otro puño y ya no soportaba eso. Decía, ¿hasta cuándo? Me tiene agotada la paciencia. Y esa, hermanos, es la parábola que el Señor nos enseñó. Pero ahora veamos cuál es la enseñanza. En el tercer punto, ¿cuál es la parábola aclarada? Versículos 6 al 8 dice, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Este versículo 6, hermanos, Jesús quiere llamar la atención de sus oyentes. Quiere que vuelvan a concentrarse en lo que el juez había dicho. Y como yo sé que a mí me cuesta retener cosas, y me imagino que a ustedes les pasa de manera igual, se los voy a volver a repetir, porque Jesús está diciendo, escucha lo que dijo el juez, y a lo mejor ya se les olvidó. Se los vuelvo a recalcar, porque si Jesús lo dice, realmente esto es importante. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. ¿Qué es lo que Jesús quiere que miremos acá? Este juez es absolutamente malo. No respeta a nadie, ni siquiera al autor de la vida. Pero infinitamente diferente es Dios. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros veamos. Este juez es injusto sumamente, pero Dios es justo. Dios es 3 veces santo, pero Él no. Y aún así, aunque Él es malo, es corrupto, es sucio, aún así
Él ayudó a la viuda. Pero Dios, que no es así, ¿cuánto más va a ayudar a sus escogidos que claman a Él día y noche? Eso es lo que Jesús quiere que veamos. Esa diferencia abismal entre este juez injusto y el Dios, que es el verdadero juez, que es absolutamente justo. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Tardará Dios? ¿Realmente Dios escuchará nuestras oraciones de día y de noche? En este punto de la parábola es crucial que recordemos el contexto inicial, donde Jesús enseñó en el primer versículo que debíamos orar en todo tiempo y no desfallecer. Este viento nos ayuda, hermanos, a pensar en ese tiempo, cuando viene la tribulación, y puede ser ahora el día que el Señor nos llame. Pero cuando vienen vientos como este, es que el Señor nos dice, oren en todo tiempo. Si está angustiado ahora, ore al Señor. Pero no desfallezca, permanezca en el Señor. Porque Jesús nos está enseñando a nosotros, a los escogidos de Dios, a su iglesia, a la que Él compró con su sangre. A ellos se está refiriendo Jesús y le está diciendo, oren en todo tiempo y no desfallezcan. ¿Acaso Dios no nos escuchará? La respuesta la da Él mismo. Jesús en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Acá, hermanos, podemos ver que en nuestra humanidad, cada uno de nosotros vive dificultades. Cuando el Señor venga, amados hermanos, en su segunda venida, el mundo no lo va a desear. El mundo no quiere que Cristo vuelva. Pero la pregunta es, ¿su iglesia lo querrá? ¿Usted, hermano, anhela que el Señor regrese? ¿O es como el mundo que no le importa y ni se acuerdan que existe Jesús? Porque Jesús mismo nos dice a sus escogidos, a los que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados, que anhelen esa venida y que oren en todo tiempo pensando en el regreso de Él, con un propósito en mente, que Él venga y haga justicia. Si usted es un hijo de Dios, debe orar por la venida de su Señor. Pero eso a mí me inquieta, hermano, y me lo cuestiono también día a día. ¿Realmente seré un escogido del Señor? Porque acá Jesús asume que sus escogidos oran por esto. Y yo no oro todos los días clamando al Señor por su regreso. Pero eso es lo que Él le pide a su iglesia. Oren y no desfallezcan. Lo que Dios, hermano, nos consuela es que Él escucha a sus hijos. Y Él responde sus oraciones a tiempo. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, la palabra del Señor dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también
el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Por qué les comparto este texto, hermanos, de Apocalipsis? Porque Cristo quiere que su iglesia esté orando y no desfallezca. Los que están en el cielo, en la presencia del Señor hoy, ¿son parte de la iglesia del Señor? Este texto nos demuestra que ellos están orando. Están cumpliendo lo que Jesús pide, de orar en todo tiempo y anhelar su segunda venida y no desfallecer. Ellos están clamando a Dios por justicia. Y esa justicia va a venir cuando Cristo vuelva. ¿Cuán ejemplo tan hermoso nos está dando el Señor de que aún en el cielo se ruega por la justicia y su regreso, pero su iglesia duerme? Su iglesia en la tierra no ora de esa forma de la que ellos sí están haciendo. Somos la misma iglesia, amados hermanos. Por lo tanto, no perdamos el foco de lo que el Señor nos está diciendo. Él quiere que su iglesia anhele orar en todo tiempo y no desfallecer. Con eso, hermanos, podemos pasar al último punto. La parábola aplicada. Seremos hijos de Dios, hermanos. ¿Tú serás realmente un hijo del Señor? ¿Seremos parte de los escogidos? ¿Tú serás escogido de Dios? La respuesta es que si te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Jesucristo, si eres un escogido del Señor, porque has creído en el glorioso evangelio de nuestro Señor. Si crees en Cristo y te arrepentiste, eres un hijo del Señor. Pero tal vez tienes dudas y dices, no sé si alguna vez lo he hecho. Puedes hacerlo ahora, hermano. Puedes arrepentirte y creer en Cristo. Porque Cristo viene y nos da una nueva esperanza de vida eterna. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nada bueno que podamos destacar y decir, este soy yo. Somos una llaga podrida, amados hermanos. Cada uno de nosotros. Ninguno es digno delante del Señor. Y por eso es que necesitamos arrepentirnos de todo corazón, cambiar nuestros caminos de la forma en que estamos haciéndolo. Si vamos hacia allá ahora, debemos ir en otro sentido. Pero aún así eso no es suficiente. Debemos creer en Cristo, porque Él fue a la cruz y llevó nuestra carga. La mochila pesada que tú puedes tener ahora, Él la cargó en la cruz. Y por eso invita a todos los términos de la tierra que se arrepientan y puedan creer en Él. Y Él nos garantiza que si es así, perdonará nuestros pecados. Aunque tus pecados sean muchos, aunque tu mochila sea en extremo pesada, Cristo puede llevarla a la cruz. Él dio su vida por ti. Si tú crees en Él. Cristo dio su vida por la iglesia. Y el regalo de la salvación está disponible para que vengan a Él y crean. Pero eso no es todo lo que Cristo hace por nosotros, amados hermanos. Cristo nos promete que no habrá nada injusto que quede impune. Él nos garantiza que va a haber justicia en un momento de la historia. ¿Y cómo lo garantiza? Diciendo que Él mismo va a regresar y Él hará justicia. Puede que algunos de ustedes piensen, yo ya no necesito justicia. Yo ya soy salvo. No tengo mayor problema. Eso también es injusto, hermano, pensar tan egoístamente. ¿Qué pasa cuando usted ve aberraciones en los noticieros, en internet,
¿Qué pasa cuando a un niño se le tortura? Cuando un niño es abusado sexualmente, ¿qué pasa en tu corazón, hermano? ¿Quedas tranquilo y dices, bueno, es parte de la vida? ¿O anhelas esa justicia del Señor? ¿Qué pasa realmente, hermanos? El Señor nos dice, Él es justo y Él va a juzgar. Y no va a ser ni antes ni después, va a ser en el momento que Él dispone. Pero Dios nos pide a nosotros que oremos. Que oremos por esta justicia. Que no la hagamos nosotros. Nosotros no somos los jueces. Nosotros no vamos a ir y empezar a matar personas y hacer distintas cosas para hacer justicia según nuestros ojos. Es Jesús, el juez justo, y el que no va a dar por inocente al culpable, pero va a mostrar misericordia al que cree en Cristo. Le pregunto nuevamente, hermano, ¿estamos orando por eso? ¿Para que el Señor regrese y haga justicia? La mayoría de nosotros no ora así. Ora por sus deleites. Ora porque el Señor lo bendiga con cosas materiales. Ora de manera egoísta en el día a día, pero no ora pensando en la justicia del Señor. Que Dios nos ayude a no centrarnos en nosotros, sino que darle la gloria a Él. Que nuestra oración sea Cristo el centro y Él hará justicia. Ven con confianza, hermano, al Señor. Él espera que vengas en oración todos los días. Dios es justo, no como este juez. Él te está esperando, hermano, que vengas en oración. No te va a ignorar. No va a estar mirando el celular mientras le hablas. Él te va a prestar 100% la atención. Él va a estar contigo. Te va a escuchar. Te va a mostrar su paciencia y su amor. Él va a responder. Dios responde, hermanos, nuestras oraciones. Pero ¿de qué forma las responde? Hay tanta aberración en el mundo, hermanos, que hay gente que ora cuando sale a robar y le pide a Dios que lo ayude a que sea un buen robo. Tal vez tú se estás adulterando en este momento y oras al Señor para que te ayude en tu relación. ¿Qué tipo de oración es esa? ¿Es la que el Señor espera? Y si el Señor dice que va a responder todo, tiene que respondernos eso también y decir, ya, yo te acompaño en tu robo, vamos. ¿Ese es el Dios que está en la Escritura? Dios responde según su voluntad. Dios responde con un no rotundo a ese tipo de oraciones que van en contra de su palabra, que son herejes en todo sentido. Lo otro, hermanos, Dios no es un genio de los deseos. Tal vez nosotros pensamos que Él es un esclavo nuestro que debe obedecer todo lo que pidamos. Que quiero esto, que hace esto, tiene que ser así, tiene que ser así. Y Dios tiene que correr detrás para cumplir nuestros deseos caprichosos. ¿Esa es la oración que Dios espera? Lamentablemente, hermanos, hay mucha gente que no tiene temor del Señor. Y pueden orar libremente y decir, yo decreto que esto va a ser así. ¿Y quiénes son ellos? Hay otros que dicen, te ordeno, Dios, que me cumpla mi petición. ¿Y quién eres tú para mandar al Señor? Y hay otros que dicen, te pido con urgencia y mañana ya es tarde. Ahora debes responder mi oración. Hermanos, eso es herejía. Eso es blasfemia, es hablar en contra del Dios de las Escrituras. Dios no quiere que oremos de esa forma. Dios no espera eso de nosotros. ¿Con quién creemos que estamos hablando?
cuando oramos? Dios tenga misericordia de todos aquellos que oran de esa manera tan horrible y los llame al arrepentimiento y puedan volverse a Cristo, porque Cristo no está en ellos. Que Dios los ayude y que encuentren ese arrepentimiento en el Señor. Pero si el Señor no le da el arrepentimiento, que Dios les haga pagar con justicia todo el mal que ellos provocan y hacen. Porque Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Recordemos, hermanos, la santidad del Señor. Dios es santo, santo y santo. Vayamos con honor y honra a Él, porque Él merece toda esa honra, porque Dios es justo. En Mateo 6 vemos la enseñanza de Jesús respecto a la oración. Y para ir cerrando, vamos a reflexionar un poco sobre esa oración. Porque hay mucho mito dentro de la iglesia de cómo debemos orar. Yo he escuchado, incluso yo mismo lo dije muchas veces, la oración no se trata de pedir y pedir y pedir. Deberíamos solo agradecer al Señor. Hay otros que dicen, la única forma de orar es de pie con los ojos al cielo y las manos en el aire y Dios va a responder. Hay otros que dicen, hay que orar de rodillas. Si no es de rodillas, Dios no te va a escuchar. Hay otros que oran acostados, etcétera. Hay tanta variedad. ¿Cómo debemos orar? Y eso es lo que Jesús busca responder en este texto. Veamos lo que dice Jesús. En el versículo 5 de Mateo 6 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Tarea para la casa, hermanos. Jesús nos enseña que se puede pedir en una oración. ¿Y cuál es la tarea? ¿Cuántas peticiones hay en esta oración? Esto es algo importante. Los catecismos históricos, incluido el bautista, enseñan acerca de esto. ¿Cuántas peticiones hay en esta oración? Y reflexionan en cada una de ellas. Porque es importante que oremos como Dios quiere que lo hagamos. Junta a tu familia, hagan un devocional y lean esta oración. Y pregúntenle a sus niños, pregúntense a usted mismo, ¿cuál es la primera petición? Anótenla. ¿Y cuál es la segunda? Y anótenla. Y van a tener un tiempo hermoso de comunión con el Señor. Y eso los va a ayudar a que cada vez que oren sea diferente. Una vez leí
y lo lamento, no recuerdo en qué parte lo leí, de un hermano que era muy elocuente en su oración. Y un hermano de la iglesia se acercó y le pidió consejo. Él le dijo, hermano, me gusta cómo oras al Señor, quiero orar como tú, no logro orar bien. Y el hermano le dijo, apréndete la oración que enseñó Jesús, y eso oro yo. La diferencia, que él no la recitaba. Él partía la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí adoraba al Señor, lloraba en adoración y seguía en ese espíritu. Y después decía, venga a nosotros tu reino. Y ahí oraba, teniendo esto en mente, el reino del Señor, su justicia, etc. Y él iba avanzando en cada una de las peticiones y ampliaba su oración al Señor, y así lo hacía día tras día, reverentemente ante su Padre. Por lo tanto, ¿Dios quiere que oremos a Él? Sí. ¿De qué forma quiere que oremos? A cada una. Y dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Tú debes tener una oración personal con el Señor. Eso no quita que tú puedas orar en familia. Eso no quita que podamos orar como iglesia. Eso no quita que puedas pedir la bendición por los alimentos. Pero sí, Dios quiere que tú solo entres a tu habitación y tengas comunión con Él. Solo, tú y Él. Y si tú ves que tu esposa no lo está haciendo, ayúdala a tener ese espacio y dile, anda al aposento y ora a tu Señor. Y si tus hijos también no lo ven, lleva a tus hijos y enséñales a que puedan orar solos a su Señor, para que cada uno de nosotros cumpla la voluntad de Cristo, que entremos al aposento solo, cerremos la puerta y estemos en comunión con nuestro Señor. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer esto? Todos los días. Todos los días debemos anhelar estar con nuestro Señor. Yo lo he contado otras veces, pero yo me lleno de gozo, hermanos, cada vez que llego a mi hogar y mis niños corren a abrazarme y me saludan. Yo me gozo al ver el amor de mis hijos. ¿Cuánto más amor tiene nuestro Dios? Cuando nos ve que vamos corriendo a Él y Él nos abraza y está dispuesto a estar con nosotros cuando tenemos pena. Y no podemos parar de llorar, pero Él está ahí con nosotros y nos abraza y nos contiene. Y cuánto se goza también cuando nos ve llegar risueños, llenos de alegría, y lo adoramos contentos. Él también se goza al vernos que vamos a Él. La verdad es que Dios se goza siempre, sin importar cómo lleguemos a Él, porque Él quiere que vayamos a Él. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a poder ser como Cristo quiere que seamos y podamos darle la gloria a Él, porque es solo Dios el que merece toda la gloria. Que Él perfeccione, amados hermanos, esta enseñanza y sea para su gloria.